Tu hermana necesita esto más que tú, dijo mi madre después de robarme la oferta de trabajo. Expuse su fraude semanas después. Su negocio se derrumbó. Yo, de 34 años, pasé años ascendiendo en la escala corporativa como madre soltera, solo para descubrir que mi propia madre me había apuñalado por la espalda de la manera más inimaginable. Algunos podrían decir que la sangre es más espesa que el agua, pero, ¿qué sucede cuando esa sangre envenena todo por lo que has trabajado? Permítame comenzar por presentarme. Soy Claire, una profesional de finanzas con un máster en administración de empresas que obtuve tomando clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo y criaba a mi hija, Lily, que ahora tiene 8 años. Llegar a donde estoy no fue fácil. Nadie me regaló nada. Trabajé a través del agotamiento, la inseguridad y innumerables contratiempos para construir una vida estable para mi hija y para mí. Mi madre, Sharon, de 58 años, siempre ha sido una presencia dominante en mi vida. Dirigía una empresa de consultoría empresarial moderadamente exitosa después de pasar años como ejecutiva de nivel medio en varias empresas. Al crecer, vi cómo favorecía constantemente a mi hermana menor, Betty, de 28 años, sobre mí. Nunca fue sutil. Cuando nuestro padre estaba vivo, él servía como amortiguador entre nosotras, suavizando las duras críticas de mi madre y asegurándose de que no me pasaran por alto por completo. Pero después de que él falleció cuando yo tenía 25 años, ese amortiguador desapareció. El patrón siempre era el mismo. Mis logros se minimizaban, mientras que los de Betty se celebraban. Cuando me gradué con honores de mi programa de pregrado mientras trabajaba en 2 trabajos, mi madre simplemente asintió con la cabeza y dijo, «Qué bien, querida». Cuando Betty apenas aprobó sus clases unos años más tarde, mi madre le organizó una fiesta extravagante y le compró un coche. Cuando me quedé embarazada de Lily y decidí criarla sola después de que su padre dejara claro que no estaba interesado en la paternidad, mi madre nunca me dejó olvidar qué lástima era. Siempre fuiste tan brillante, Claire, decía con un suspiro. Si tan solo hubieras tomado mejores decisiones. Mientras tanto, pagó toda la carrera de negocios de Betty, algo que tuve que financiar yo misma con préstamos y turnos nocturnos interminables. A pesar de todo, mantuve una relación tensa pero civilizada con mi madre y mi hermana por el bien de Lily. Quería que mi hija tuviera una familia más allá de mí, incluso si esa familia era profundamente imperfecta. Teníamos nuestras cenas de domingo en casa de mi madre, donde apretaba los dientes ante sus cumplidos irónicos y la actitud engreída de Betty. Mantuve límites firmes, pero una pequeña parte de mí todavía esperaba la aprobación de mi madre. Entonces llegó la oportunidad que podría cambiarlo todo para Lily y para mí. Bradford Capital, una de las firmas financieras más prestigiosas de la ciudad, estaba buscando un nuevo director de estrategia de inversión. Era exactamente el tipo de puesto para el que había estado trabajando durante años. El salario era casi el doble de lo que ganaba y el paquete de beneficios incluía un plan de ahorros para la universidad que aseguraría la educación futura de Lily. Me prepared durante semanas. Investigué el historial de inversiones de Bradford, analicé el rendimiento de su cartera y practiqué preguntas de entrevista hasta que Lily pudo recitar mis respuestas junto conmigo. El proceso de entrevista fue riguroso. 4 rondas durante 3 semanas, incluida una presentación al equipo ejecutivo sobre cómo reestructuraría su enfoque en los mercados emergentes. Después de mi entrevista final, el director financiero de Bradford me estrechó la mano y me dijo que los había impresionado a todos. Nos pondremos en contacto muy pronto, dijo con una sonrisa de complicidad. Lo sentí en mis huesos, esto iba a suceder. Ese fin de semana, en nuestra cena familiar, rompí mi propia regla de no hablar de mi carrera con mi madre y compartí mi entusiasmo por la oportunidad. ¿Bradford Capital? ¿No es ahí donde Richard Townsend es CEO? Preguntó mi madre, repentinamente interesada. Trabajé como consultora para una de sus subsidiarias hace años. Betty levantó la vista de su teléfono, un destello de algo, celos, cruzó su rostro. Sí, Richard Townsend es el CEO, confirmé, arrepintiéndome instantáneamente de haber compartido esta información. El repentino interés de mi madre me inquietó, pero dejé de lado el sentimiento. Este era mi momento, y por una vez, quería que reconociera mi logro. 3 días después, recibí una llamada escalofriante del Departamento de Recursos Humanos de Bradford. Señorita Bennett, estamos haciendo un seguimiento con respecto a su decisión de rechazar nuestra oferta, dijo el director de Recursos Humanos. Se me encogió el corazón. Lo siento, ¿qué? Nunca rechacé ninguna oferta. Hubo una pausa incómoda en la línea. Nos sorprendió cuando su madre llamó para rechazar el puesto en su nombre y sugirió que consideráramos a su hermana en su lugar.
Fue bastante persuasiva sobre por qué su otra hija sería más adecuada. La habitación dio vueltas a mi alrededor. De alguna manera logré mantener la compostura el tiempo suficiente para aclarar que nunca había autorizado a nadie a hablar por mí y que estaba muy interesada en el puesto. El director de recursos humanos sonó confundido y prometió investigar la situación. Colgué y me senté en un silencio atónito durante varios minutos antes de que la rabia se apoderara de mí. Conduje directamente a la casa de mi madre, con las manos temblando en el volante. Cuando llegué a su entrada, vi que el coche de Betty ya estaba allí. Por supuesto, la confrontación que siguió fue explosiva. Mi madre ni siquiera intentó negar lo que había hecho. Betty necesita esto más que tú, dijo con desdén, como si simplemente hubiera tomado el último panecillo de mi plato en lugar de potencialmente destruir mi carrera. Ya estás establecida. Además, estás mejor preparada para ser ama de casa que ejecutiva. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Después de todo lo que había sacrificado, después de todas las noches tarde y las mañanas temprano, los préstamos estudiantiles, las dificultades con el cuidado de los niños, así era como me veía a mi madre. No como una profesional con un máster en administración de empresas y una década de experiencia, sino como alguien que debería estar limpiando detrás de los demás. Betty estaba detrás de mi madre, con los brazos cruzados, con una sonrisa de satisfacción que me hizo hervir la sangre. ¿Cómo pudiste hacer esto?, pregunté con la voz entrecortada. He trabajado toda mi vida adulta para una oportunidad como esta. No seas tan dramática, Claire, intervino Betty. Es solo un trabajo. Y, sinceramente, yo estoy más calificada para el de todos modos. Salí de su casa ese día con el claro entendimiento de que mi familia, como la conocía, había terminado. La sensación de traición fue abrumadora, tan profunda que pasé los siguientes 3 días en una niebla de conmoción y dolor. Tuve que explicarle a Lily, en los términos más sencillos, porque ya no iríamos a cenar a casa de la abuela, lo que me rompió el corazón una vez más. Mi mejor amiga, Andrea, vino con vino y comida para llevar después de que Lily se fuera a la cama la tercera noche. Mientras le contaba toda la sórdida historia, ella escuchó sin interrupciones. Cuando finalmente me callé, me miró directamente a los ojos. Claire, esto no solo está mal, es potencialmente fraudulento. Exactamente cómo se presentó tu madre a Bradford. ¿Fingió ser tú? Sus preguntas desencadenaron algo en mi mente. Ni siquiera había considerado las implicaciones legales. A la mañana siguiente, después de dejar a Lily en la escuela, comencé a investigar. No me llevó mucho tiempo descubrir que mi madre había orquestado algo mucho más calculado que una simple llamada telefónica. A través de una cuidadosa investigación, me enteré de que Sharon había aprovechado su antigua conexión comercial con Patricia Winters, la directora de recursos humanos de Bradford, alguien a quien había consultado hace años. Usando esa relación, había convencido a Patricia de que estaba actuando como mi gerente de carrera y que la había autorizado a manejar todas las comunicaciones con respecto al puesto. Sharon había obtenido una copia de mi currículum y credenciales de mi vieja computadora portátil durante una cena de domingo cuando salí para ayudar a Lily con algo. Luego redactó una carta formal rechazando la oferta en papel con membrete de Bradford que había guardado de sus días de consultoría. Falsificó mi firma y se le entregó personalmente a Patricia. En la misma reunión, presentó el currículum de Betty, mejorado significativamente con mis logros y experiencia, y sugirió que Bradford la considerara como una candidata alternativa para evitar perder tiempo. Iniciando su búsqueda. Documenté todo metódicamente, compilando correos electrónicos, marcas de tiempo y evidencia del engaño. Una búsqueda rápida reveló que hacerse pasar por alguien para obtener ganancias financieras podría constituir fraude. Si bien no estaba segura de si los cargos criminales se mantendrían, sabía con absoluta certeza que Bradford Capital estaría interesado en esta información. Después de una cuidadosa consideración, redacté un correo electrónico a Richard Townsend, CEO de Bradford, detallando exactamente lo que había sucedido y adjuntando evidencia del engaño de mi madre. Mantuve el tono profesional a pesar de mi rabia, centrándome en los hechos y expresando mi continuo interés en trabajar con Bradford en cualquier puesto que aún pudieran considerar apropiado. La respuesta fue rápida. En cuestión de horas, recibí una llamada del asesor legal de Bradford solicitando una reunión al día siguiente. Durante esa reunión, proporcioné documentación adicional y respondí a sus preguntas con franqueza. Estaban particularmente interesados en el hecho de que Betty había sido contratada en gran parte por credenciales y trabajo que eran míos. El asesor me informó que investigarían a fondo y tomarían las medidas oportunas. Lo que sucedió después se desarrolló de manera más dramática de lo que yo podría haber anticipado.
Betty, que había comenzado en Bradford la semana anterior, ya estaba teniendo dificultades, según la información que más tarde me llegó. No había podido responder preguntas básicas sobre estrategias de inversión que cualquiera con mi supuesta experiencia debería saber. La gerencia estaba preocupada, pero lo atribuyó a los nervios del nuevo trabajo, hasta que le pidieron que dirigiera una reunión con un cliente clave. Los testigos lo describieron como un choque de trenes en cámara lenta. Cuando se le hicieron preguntas específicas sobre las técnicas de análisis de mercado que supuestamente había sido pionera, mis técnicas, detalladas en mi presentación, Betty comenzó diciendo con confianza una jerga financiera que en realidad no respondía a las preguntas. A medida que los clientes presionaban para obtener explicaciones más concretas, su barniz de experiencia se resquebrajó. En lugar de admitir la derrota, Betty intentó una táctica audaz. Sacó diapositivas de mi presentación e intentó redirigir la conversación. Centrémonos en la implementación en lugar de la metodología, sugirió suavemente. Lo importante es que estas estrategias funcionen, no cómo se desarrollaron. El director de inversiones no lo toleró. No, señorita Bennett, la metodología es precisamente por lo que estamos pagando a Bradford. Si usted desarrolló estos modelos, como afirma su currículum, explicarlos debería ser sencillo. Acorralada, Betty afirmó que estaba adoptando un enfoque diferente al descrito originalmente en los materiales de su solicitud. Incluso llegó a sugerir que los clientes estaban siendo innecesariamente combativos y que tal vez no eran lo suficientemente sofisticados para apreciar su pensamiento innovador. Este error catastrófico llevó al cliente a exigir hablar con la alta dirección de inmediato. El vicepresidente ejecutivo de Bradford, que había estado observando en silencio, intervino y levantó la reunión. Betty fue escoltada a una sala de conferencias donde, durante 3 horas cada vez más tensas, su historia se deshizo por completo. Primero intentó culpar a T por mezclar los materiales de presentación, luego sugirió que había sido engañada por colegas celosos. Cuando se enfrentó a la creciente evidencia, finalmente se derrumbó y admitió su participación en el plan, aunque todavía trató de caracterizarse a sí misma como una víctima de las manipulaciones de nuestra madre. Las consecuencias fueron rápidas y de gran alcance. Bradford despidió a Betty ese mismo día y me envió una disculpa formal. Para el final de la semana, se había corrido la voz en toda la industria sobre cómo Sharon Bennett había intentado manipular fraudulentamente el proceso de contratación en una de las instituciones financieras más respetadas de la ciudad. El negocio de consultoría de mi madre comenzó a sufrir a medida que los clientes se distanciaban de ella. Su reputación, construida durante décadas, se estaba derrumbando. Betty se encontró en la lista negra de las empresas financieras de toda la ciudad. Nadie quería contratar a alguien con un lapso ético tan profundo en su historial, especialmente en una industria donde la confianza y la integridad son primordiales. Mientras tanto, mi teléfono estaba explotando con llamadas y mensajes desesperados de ambas. Mi madre oscilaba entre la ira y la súplica, mientras que Betty alternaba entre culpar a nuestra madre y rogarme ayuda. Bloqueé sus números y me concentré en reconstruir mi propia reputación profesional. 2 semanas después de la implosión en Bradford, recibí una llamada personal del propio Richard Townsend. Expresó su pesar por la situación y me hizo una oferta inesperada. Un puesto como directora senior de estrategia de inversión. Un paso por encima del puesto para el que había entrevistado originalmente, con un paquete de compensación que superaba mis expectativas más salvajes. Necesitamos personas con integridad en nuestro equipo, dijo, y por todo lo que he visto, tienes eso de sobra. Acepté en el acto. El lunes siguiente, entré en Bradford Capital como directora senior, con la cabeza bien alta. Mi paquete de orientación incluía opciones para el plan de ahorros para la universidad que aseguraría el futuro de Lily. Después de mi primera semana, firmé los papeles para la preaprobación de una hipoteca para una casa en un vecindario con excelentes escuelas, algo con lo que solo había soñado antes. Mi desempeño durante los primeros 90 días superó incluso mis propias expectativas. Implementé varias de las estrategias que había descrito en mi presentación de la entrevista, lo que resultó en un 12% de aumento en los rendimientos para uno de los fondos de inversión más grandes de Bradford. En la reunión trimestral de la empresa, Richard reconoció públicamente mis contribuciones, señalando que había aportado exactamente el tipo de pensamiento innovador que Bradford necesita para mantener su ventaja competitiva. En cuanto a mi madre y mi hermana, mantuve un completo silencio radial. Finalmente acepté que ninguna cantidad de éxito haría que mi madre viera mi valía y que ninguna cantidad de obligación familiar justificaba mantener relaciones tóxicas. Empecé a ver a un terapeuta para procesar el trauma familiar y me encontré durmiendo mejor que en años.
Lily y yo creamos nuevas tradiciones y nos rodeamos de lo que Andrea llamaba nuestra familia elegida. Amigos que nos apoyaban genuinamente y celebraban nuestros éxitos sin resentimiento ni manipulación. Los brunch de los domingos en casa de Andrea reemplazaron las tensas cenas en casa de mi madre, llenas de risas en lugar de caminar sobre cáscaras de huevo. 6 meses después de comenzar en Bradford, me enteré a través de contactos de la industria de que el negocio de mi madre estaba teniendo dificultades significativas. Había perdido varios clientes importantes y tenía problemas para atraer nuevos. Betty se había mudado de nuevo a la casa de nuestra madre, incapaz de encontrar trabajo en finanzas y saltando entre trabajos minoristas. No sentí satisfacción por sus dificultades, solo una profunda sensación de alivio por no estar ya enredada en su dinámica tóxica. Mientras tanto, mi carrera siguió floreciendo. Recibí un ascenso a nivel ejecutivo después de ayudar a Bradford a conseguir un importante cliente internacional. Lily prosperó en su nueva escuela, haciendo amigos y sobresaliendo académicamente de maneras que hicieron que mi corazón se hinchara de orgullo. Las comunicaciones de mi madre evolucionaron con el tiempo, contando su propia historia de su viaje emocional. La primera carta llegó 3 meses después del incidente, dirigida a mi casa en lugar de a mi oficina, como si supiera que una carta de trabajo podría ir directamente a la basura. Esta carta inicial fue impresionante en su audacia. Expresó decepción por mi reacción exagerada y sugirió que solo había estado tratando de ayudar a sus 2 hijas. Afirmó que sus intenciones eran buenas, incluso si sus métodos eran quizás un poco ortodoxos. Escribió que la familia debe mantenerse unida a pesar de los malentendidos y que estaba lastimando a Lily al privarla de su abuela y su tía. La leí una vez y luego la rompí sin responder. 2 meses después llegó otra carta. El tono cambió drásticamente a la ira. Me acusó de destruir deliberadamente su negocio y la carrera de Betty por celos y rencor infantiles. Afirmó que siempre había sido difícil e incapaz de compartir el protagonismo. Esta ni siquiera terminé de leerla. 3 cartas más siguieron durante los siguientes meses, cada una mostrando un cambio gradual de perspectiva. La ira dio paso a la negociación. Tal vez podríamos reunirnos, solo una vez, para aclarar las cosas, luego a una aceptación deprimida de las consecuencias. Ahora entiendo que algunos daños no se pueden deshacer. Y finalmente, casi un año después del incidente, una carta que parecía contener un remordimiento genuino. Esta carta final fue diferente a todas las demás. Se había ido el lenguaje manipulador y la sutil transferencia de culpa. En cambio, mi madre reconoció su grave error de juicio y la imperdonable traición a mi confianza. Detalló específicamente lo que había hecho mal, sin justificación ni excusa. Escribió sobre cómo perder su negocio de consultoría y ver a Betty luchar la había obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y a su patrón de toda la vida de favorecer a una hija sobre la otra. Lo más sorprendente es que no pidió perdón ni reconciliación, solo que supiera que reconocía el daño que había causado. Me senté con esa carta durante días, sin saber cómo responder o si responder. Mi terapeuta me animó a sentarme con mis sentimientos sin apresurarme a tomar una decisión. Una parte de mí quería ignorarla por completo. Otra parte se preguntaba si la gente realmente podía cambiar cuando se ve obligada a enfrentarse a las repercusiones de sus acciones. Al final, envié un breve reconocimiento neutral de su carta. Dejé en claro que, si bien apreciaba su reconocimiento del daño que había causado, no estaba lista para la reconciliación y que tal vez nunca lo estaría. Le deseé lo mejor, pero enfaticé que mis límites no eran negociables. A veces me pregunto qué pensaría mi padre de todo lo que sucedió. Me gusta creer que estaría orgulloso de mí, no solo por mi éxito profesional, sino por finalmente defenderme y romper el ciclo de favoritismo y manipulación emocional que había definido nuestra familia durante tanto tiempo. En cuanto a Lily, ocasionalmente pregunta por su abuela y su tía. Nunca les he hablado mal de ellas, solo le he explicado, de manera apropiada para su edad, que a veces los adultos toman malas decisiones que lastiman a otras personas y que está bien amar a alguien desde la distancia cuando estar cerca de ellos no es saludable. Espero que al modelar estos límites le esté enseñando una lección que me llevó demasiado tiempo aprender, que la verdadera familia se define por el respeto, el apoyo y el amor, no por la sangre o la obligación. No se me escapa la ironía de que al intentar sabotear mi carrera para beneficiar a su hija favorita, mi madre terminó destruyendo su propia reputación y las perspectivas de Betty, al mismo tiempo que me catapultó a un mayor éxito del que podría haber logrado de otra manera. No es el tipo de justicia que hubiera deseado, pero es un poderoso recordatorio de que la integridad importa, en los negocios y en la familia. Mientras me siento en mi oficina de la esquina con vista a la ciudad, ya no siento el dolor del rechazo materno que me siguió durante décadas. En cambio,
Siento algo mucho más poderoso. La tranquila confianza de una mujer que sabe que su valía no está determinada por la validación de nadie más. Y eso, más que cualquier puesto de trabajo o salario, es la verdadera victoria.